Bueno, muy buenos días. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Espero que estés Buenos días, bien. Diego. Ahí, gracias a los que ya se han sumado. Vamos a esperar, como siempre, y buenos días. Vamos a esperar unos minutos, no más de 2 minutos, a que terminen de conectarse y empezamos con el seminario. Así que tomamos 2 minutos, Ale, ¿te parece bien? Dale, dale, dale. Dos Vale, minutos para esperar. bien. En esta mañana tan rara, ¿no? Con lluvia, después sol, ahora todo nublado. Está raro el día hoy. Sí, Em, sí, sí, ahora sí. Propio de la época, ¿no? Sí, en la época de lluvias. Sí, 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 sí. Eh, Vamos a ir viendo que ocurran los 2 minutos que dijimos. Bueno, son Veo que se 10 van y sumando a 03. poquito. Podemos empezar, ¿no? Sí, dale, hay que Bueno, se sumaron más. perfecto. Bienvenidos a todos aquellos que se han sumado a nuestro segundo webinar. El webinar anterior fue el de lanzamiento. Tuvimos una asistencia bastante importante y ahora vemos que se siguen sumando. Así que eh, vamos adelante. Bueno, esta es la etapa 3 de nuestro programa Cava, como siempre buscando lugares estratégicos, lugares premium y lugares que están en desarrollo o están muy desarrollados y es una buena oportunidad conseguir un terreno, como en el caso de Arcos y Olazábal en Belgrano, nuestro proyecto residencial Cava 2. En este caso, estamos hablando del barrio de Saavedra, que está en franca expansión, y la tipología de edificio que vamos a mostrar y que contempla el proyecto creo que tiene mucho valor teniendo en cuenta el tipo de demanda y de lo que hay existente en el barrio de Saavedra. Eh, a ver, bien. Como siempre digo en todos los webinars, es muy importante tener muy claro quién está detrás de cada proyecto. Eh, los estructuradores y asesores somos Americas Capital Investment. Somos una empresa de 30 años de trayectoria que tenemos desarrollos locales y en el extranjero, desarrollos locales como el programa Cava o como el Parque Empresarial Austral, con nuestro socio la Universidad Austral, que es un proyecto que ya lleva casi 20 años, donde hemos construido cerca de 30.000, 25.000 metros cuadrados, todo a través de esta figura de fideicomiso de flujo, que es otro tipo de fideicomiso, pero el concepto es similar. Después, además, tenemos asociados con Taurus Investment Holdings proyectos en Estados Unidos, cerca de 50 proyectos. Hemos incursionado en Londres, en Inglaterra, en el Reino Unido, con 2 proyectos, y también en Brasil, en San Pablo, con nuestro socio Housebau. Eh, Nuestro socio en este proyecto y desarrollador y fiduciario es Trovato Ingeniería. Trovato Ingeniería es una familia
es la cuarta generación dentro de la familia, con lo cual estamos hablando de una empresa con 60 años de experiencia, que ha desarrollado no solamente proyectos de este tipo, sino también proyectos industriales, proyectos de todas las verticales a lo largo de esta trayectoria de 40 años, ¿no? Vamos ahora sí entrar en el proyecto. Acá tenemos los puntos que vamos a tocar y vamos a ver el resumen de la inversión. Eh, Seguramente ustedes habrán recibido, entiendo, algo de información sobre el mismo. Como bien dije, estamos hablando de un edificio residencial en la calle Vilela, entre Conesa y Zapiola. Este es el barrio de Saavedra. Estamos hablando de un edificio especial en términos de sus características. Es un edificio doble frente, es un edificio de solo 14 unidades. Eh, Calculamos, digamos, las unidades van a rondar entre los 70 y los 150 metros, que son el tipo de unidades que tienen demanda hoy, ¿no? Hoy ya los grandes departamentos de 300, 250, 400 metros eh, eh, ha bajado mucho la demanda de este tipo de unidades por el costo de mantenimiento, porque además ha cambiado la filosofía de vida y la cultura de vida. Entonces se buscan unidades medianas y chicas. Eh, Estamos hablando de un precio de venta total de aproximadamente $4.640.000. Y si vemos un poco el resumen de los números, vamos a poner foco en los más importantes, ¿no? Que es cuál es el monto del equity, o sea, cuál es el monto a fondear, es de $1.035.000. Eso es lo que vamos a aportar los inversores que entremos en este proyecto, para un monto total de inversión de casi 4 millones. ¿Qué aportamos quienes invertimos en este proyecto? Aportamos la tierra. Con nuestro aporte lo que se hace es comprar el terreno y aportarlo al proyecto para que el desarrollador y fiduciario después desarrolle el edificio que después va a generar, a través de la preventa de unidades, los ingresos para la salida de aquellos que invertimos en primera instancia aportando la tierra. La duración del proyecto es de aproximadamente 3 años, y lo más importante que nos interesa saber como inversores es cómo voy a recuperar mi capital y cuánto voy a ganar. Estamos hablando de un recupero del 40% del capital en el segundo año y el resto del capital, más un 47% de rentabilidad en el tercer año. Todo producto de la preventa de las unidades. Ahora vamos a ver un cuadro, un timeline, donde vamos a ver un poco los tiempos, ¿no? Y qué esperamos o qué proyectamos para cada etapa. Y el dato más importante y más relevante aquí es el múltiplo del inversor, que es la rentabilidad. Estimamos que va a ser del 47%. Después vamos a dar algunos ejemplos numéricos para que sea más claro. Y estimamos una TIR del 25%. Después vamos a explicar un poco la diferencia de la TIR, entre la TIR y el múltiplo, para no generar confusión, e incluso vamos a ver un análisis de sensibilidad que nos va a mostrar cómo varía la TIR si varían los tiempos. Ale, sería bueno que des un panorama de lo que yo adelanté, un poco lo que es y por
qué elegimos esta locación, ¿no? Lo que hizo en el real estate es uno de los conceptos más importantes, ¿no? ¿Quién está detrás, como comenté al principio? Y en segunda instancia, la ubicación. La ubicación es clave. Nosotros tomamos como punto súper estratégico este concepto y bueno, me gustaría que cuentes un poquito sobre la localización y demás detalles del lugar. Sí, bueno, gracias Guido. Creo que, como dijiste, lo que es el mobiliario, todos conocemos la importancia de la ubicación, ¿no? Para cualquier Ujú, tipo de proyecto, si sea residencial, oficinas, logístico, eh, digamos, hospitalidad, siempre es un punto a tener en cuenta. En el caso de Américas Capital, digamos, nuestros proyectos en Argentina, en este programa Argentina que estamos haciendo tiene como base también lo que es el punto de la localización, tomando barrios o consolidados o semiconsolidados. Con esto me refiero a barrios que ya tengan su estructura armada, que ya tengan una demanda, que tengan buenos accesos y buenas conexiones, cosa de poder aprovechar todo eso y de disminuir la necesidad, digamos, de generar una demanda nueva, ¿no? Que si fuese un barrio más, que esté más por desarrollarse, sería un desafío comercial. Este, que bueno, es un riesgo que por el momento nosotros preferimos no tomar. Preferimos esa seguridad del barrio ya consolidado. ujú, En el caso de Saavedra, bueno, es uno de los barrios con mejor performance en los últimos años. Un lugar, digamos, mucho espacio verde, perfil residencial, edificios bajos, muy buen acceso tanto a lo que es Panamericana como conexiones con trenes, colectivos. En ese sentido, consideramos que Saavedra cumple los criterios que nosotros consideramos eh, a la hora de elegir una zona, ¿no? Después, bueno, los otros dos puntos que se tuvieron en cuenta también es el tema de la densificación focalizada, que es el nuevo código del gobierno de la ciudad, para, bueno, impulsar proyectos sustentables y de crecimiento de la ciudad, ¿no? ujú, Y bueno, como dijo Guido anteriormente también, el vehículo es un fideicomiso que adquiere el terreno y lo aporta para el desarrollo del proyecto, ¿no? ujú, Ahí ahora vamos a ver parece que en la próxima hoja hay un poco más de datos de la ubicación y de Saavedra. Eh, a todo esto no sé qué tan familiarizado están la gente del webinar con el barrio, yo igual voy comentando por si alguno lo conoce más o menos. Saavedra tiene, como dije, tiene su conectividad, es lindero a barrios también muy consolidados, como puede ser Núñez, como puede ser Belgrano, cerca del Metrobús, cerca de la General Paz. Tiene el Polo Dot, que ha crecido mucho en los últimos años, donde ahora tiene sus oficinas Coca-Cola, donde tiene sus oficinas Mercado Libre, donde está poniendo oficinas el IAE también. Y bueno, todo lo que es la estructura del barrio, espacios verdes, Parque Saavedra, eh, Parque Sarmiento, y bueno, un barrio que también está en crecimiento, ¿no? ujú, Ya, bueno, en cuanto al proyecto en particular, como mencionaba Guido, uno de los pilares de por qué se eligen estos proyectos es la ubicación. Otro de los pilares, que eso responde más a la situación argentina, que sabiendo que, bueno, que lo que es localización responde a conocimiento general de real estate en cualquier parte del mundo. ¿Cómo aplica eso en Argentina? Bueno, nosotros elegimos estos proyectos lo que podría considerarse un proyecto ágil, ¿no? Proyecto ágil significa reducir los tiempos del proyecto, reducir la exposición a lo que pueden ser cambios macroeconómicos a lo que nos tiene acostumbrados nuestro país, que bueno, están muy ligados a la política. Por eso, bueno, este tipo de edificios, ¿no? Edificios medianos chicos, 4 pisos, 14 unidades, buena calidad de edificios, es decir, bien. amenities, Zoom, pileta, parrillas, cosa de que entendemos que es una demanda que tiene el mercado hoy y que, bueno, nosotros creemos que es importante suplirla para generar ese interés. Eh,
y bueno, hacer que el proceso de venta fluya bien, ¿no? Así que es un poquito eso, es un edificio de 14 unidades, unidades de 3 4 ambientes, 70 a 150 metros, como dijo Guido, con amenities, ¿no? Cosa de, Eso. bueno, creemos que este tamaño es el ideal, eh, Para este la tamaño, zona, cumpliendo en sí. el tiempo, con la relación calidad que queremos buscar en Ujú, el edificio y a la vez reduciendo la exposición de los inversores al proyecto, ¿no? ujú. Eh, Así que ese es un poquito, y Bien. bueno, y Guido va con Bueno, el sector. habiendo dado las, digamos, las características generales, este es un poco el timeline que les había comentado. Tengamos en cuenta que somos, como siempre, para todos nuestros proyectos, somos muy conservadores en las proyecciones. Lo que estamos viendo acá, en términos de tiempos de cada etapa, estamos proyectando tiempos máximos. Esto no quiere decir eh, que no puedan ocurrir determinadas cuestiones con anticipación. Eh, a ver, a diferencia del proyecto anterior, que ya teníamos los planos aprobados, los planos y el proyecto aprobado, en este caso estamos en el periodo de aprobación de ese expediente que está muy avanzado. Eh, eh, Vuelvo a repetir, por una cuestión de ser conservadores, calculamos que todo estaría aprobado como para comprar y escriturar la tierra a fines no, en el mes de noviembre. Eh, Puede ocurrir antes. Por esto, cuando requerimos el aporte para este proyecto, no requerimos el capital total en el periodo de fondeo, por lo menos mientras están en aprobación el expediente, solo requerimos una reserva y después un compromiso de aporte al momento de que tengamos que escriturar la tierra y empezar el proyecto propiamente dicho, ¿no? Acá vemos también las unidades empiezan a venderse con anticipación. Obviamente los precios irán variando a medida que el proyecto vaya avanzando. Si uno compra de pozos, tenemos una, eh, una estimación y una proyección de valores. Obviamente no es lo mismo el valor en pozo que con un 50, un 30, un 40, un 50% de avance o más cercano al 100%. Eh, Así que bueno, estos son los tiempos estimados, que no son los definitivos. Siempre hacemos todo lo necesario para que todo se cumpla en tiempo y forma en función de lo proyectado o, si es posible antes, mucho mejor, ¿no? Eh, Bien, hablemos un poquito de, de la situación actual, por lo menos tomando como referencia el año pasado. Me gustaría, Alejandro, que cuentes un poquito sobre cómo vemos la situación de mercado y, o sea, qué es un poco lo que ha pasado y qué vemos para adelante. Sí, sí, a ver, todo proyecto ocurre dentro de un marco, ¿no? Y ese marco también es importante porque marca dónde estás cuando entras y obviamente también va a influir cuando salís, ¿no? Ujú, Eh, en el caso del mercado inmobiliario, lo que, lo que venimos viendo es, bueno, lo que venimos viendo no, lo que dicen los datos es una apreciación del valor de las unidades en los barrios porteños, particularmente ya es una tendencia que viene desde 2023 con el cambio de gobierno, venía una tendencia bajista de 2018 hasta justamente ese piso en 2023.
con bueno, casi la mitad, digamos, una reducción de casi el 50% en propiedades usadas y un poquito más de un 30% para Ujú, las unidades a estrenar, ¿no? Eh, Esto, bueno, no, responde también, entendemos, a un aumento de demanda de compradores por una mezcla de causas, que son las tres principales. Creemos que es la reactivación del crédito hipotecario, que tuvo una reactivación, después frenó, después se volvió a activar, ahora pareciera estar frenándose de vuelta, pero bueno, con idea de que active en los próximos meses, que obviamente le da acceso a vivienda a un montón de gente que de otra manera no lo tendría, ¿no? Lo que obviamente impulsa las ujú, transacciones y empuja los precios al alza. Después, bueno, hay mucha gente también que ve más optimistamente el mercado y que decide hacer su inversión ahora, capaz estaban esperando un contexto de más estabilidad macro o con otras condiciones, y que teniendo ahora esas condiciones deciden, digamos, toman la decisión y van al frente con la compra de unidades. Y bueno, por último también el apetito inversor, ¿no? Que bueno, parece que ha vuelto a recuperar terreno, ¿no? El real estate como inversión, y muy apoyado en lo que es el blanqueo y el régimen de inocencia fiscal, que es un flujo de liquidez, una inyección de liquidez que tiene la economía, de la cual parte, obviamente, se vuelca al mercado inmobiliario, ¿no? tal cual. Nada, estos tres, Es estas así. tres causas, digamos, claro, son las que creemos que impulsan la demanda, impulsan las transacciones y obviamente empujan también los precios al alza. Ujú. Sí, hay que tener en Eh, cuenta también el marco internacional, que por lo que todos vemos y sabemos, la Argentina empieza a ser un lugar de resguardo para muchos países del mundo. Entonces, aquellos inversores que antes no miraban la Argentina, hoy la están mirando por toda la cuestión de la guerra, del petróleo y de todo lo que está pasando. Somos un país que está alejado de todo eso, que está digamos, políticamente y económicamente en otro camino, o sea, cambió el rumbo respecto de años anteriores y además está lleno de recursos, con lo cual esto hace también que no solamente el inversor local, por todo lo que explicó Alejandro, genere esa demanda, sino que también hay mucha gente o inversores de otras partes del mundo que están mirando la Argentina. A ver, no solo en el ámbito de real estate, sino que en muchos aspectos. Eh, Así que bueno, eso. Ale. Sí, sí, no, coincido conmigo, es un efecto safe haven, digamos, safe haven, que le da la distancia a Argentina con respecto a los conflictos Ujú, que están ocurriendo ahora, ¿no? Eh, Después, bueno, en lo que es el caso particular de Saavedra, Saavedra ha tenido, el precio del metro cuadrado ha subido mucho en los últimos años con respecto al resto de los barrios, por estas cosas que decíamos, por su ubicación, por la demanda que hay, por su cercanía también con el corredor norte, que es el corredor Belgrano, Núñez, Palermo, que bueno, es la zona más codiciada, digamos, de la ujú, capital para el inmobiliario, ¿no? tal cual. Eh, Tiene un precio por metro cuadrado un poco por encima del promedio, que es de promedio de 2.500 y sabrá hasta en 2.900. Y para el caso de los departamentos a estrenar, el promedio de Saavedra está 3.600 en metro cuadrado, precio a estrenar. Nosotros acá lo que vemos en los comparables es muchos casos de departamentos a estrenar. En el caso de nuestro proyecto que se ve ahí, que es de 3.188, ese 3.188 es el promedio del precio del metro cuadrado a lo largo del proyecto, o sea, incluye el precio de pozo, que obviamente es más bajo, eh, y incluye también el Terminado. precio de venta final, que ya es más alto. Entonces, es un promedio entre todo eso, de esas dos Perfecto. puntas, digamos. No Pero un promedio como, matemático, sino un promedio de cuándo se va vendiendo eso y cómo queda en el medio.
Eh, Así que nada, hemos hecho un estudio de mercado, es un precio que hemos definido de esa manera, hemos sido conservadores también. eh, Así que nada, la idea es en un edificio que pueda defender ese precio, Ujú. ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco, eh, eh, a ver, no quiero aburrirlos con tanto número, eh, pero esto es un poco la cara del proyecto, ¿no? Es un resumen de- de- general donde mostramos todo lo que es los costos del desarrollo del proyecto. eh, Como bien adelantamos recién, el periodo total de la inversión son 36 meses. Hablamos de la evaluación de venta, teniendo en cuenta los precios promedios que mostró recién Alejandro. De aquí surgen los $3.188 promedio, teniendo en cuenta la diversidad de las unidades, el costo del proyecto que ya lo habíamos mencionado y el total del equity, ¿no? Estamos hablando de un terreno de 749 metros, superficie vendible 1.600, que esas son las 14 unidades más las cocheras. No habíamos mencionado que el edificio cuenta con cocheras, además del Zoom, los amenities y demás, porque el tema del estacionamiento está siendo problemático, obviamente en las zonas con más densidad de población y en el corredor norte, ¿no? Así que ese es un dato muy importante, que tenga cocheras. El terreno se paga, obviamente, con el aporte de los inversores. Igualmente, el dueño del terreno acepta como parte de pago 145 metros cuadrados, que los percibe al final. Y las áreas comunes y amenities son 590 metros. Creemos que es el tamaño ideal eh, para la zona, el perfil es ideal para la zona, y esto surge de haber estudiado, recorrido y viendo qué es lo que ofrece el, eh, el barrio de Saavedra, ¿no? Eh, bueno, esto es, Perdón, sí, Guido, ¿puedo aclarar algo? sí, Porque claro, justo hicieron una pregunta. Las preguntas las vamos a estar respondiendo al final. Vayan dejándolas en preguntas y respuestas y al final les ok, hacemos un espacio para responderlas. perfecto, perfecto. Sí, no, lo deberíamos haber dicho al principio, pero yo lo omití. Sí, normalmente respondemos todas las preguntas al final, para no cortar la presentación y cumplir con los tiempos, por respeto a ustedes, ¿no? Bueno, rápidamente vemos el flujo de fondos del inversor. Acá lo más importante que hay que destacar es, obviamente, la TIR y el múltiplo de la inversión. Como adelanté recién, el 40% del capital en base a este flujo de fondos. Lo vamos a recibir en el segundo año el 40% del capital. El tercer año vamos a recibir el saldo de capital restante más un 47%. Eh, eh, Siempre con una tira estimada del 25%, que es el escenario conservador. Ahora vamos a ver un análisis de sensibilidad con un escenario optimista y un escenario menos optimista. Eh, Vamos a explicar también el retorno preferido para los inversores del 8%. Lo vamos a explicar puntualmente porque a veces para aquellos que no tienen un perfil muy financiero es un concepto algo confuso. Así que vamos a ir puntualmente a ese dato, ¿no? La distribución obviamente tiene un orden de prelación. Acá lo podemos ver en el ítem de flujo disponible para la distribución. A medida que se vaya haciendo la preventa, va a ingresar dinero. Eh, eh, el inversor de capital recibe el 65% de ese dinero que ingresa, y Trovato Ingeniería el 14% y Américas Capital el 21%. Vamos a ver un poquito
más a fondo lo que recién les comentaba. No vamos a repetir algunos números de venta total, etcétera, etcétera, etcétera. Acá lo importante es el análisis de sensibilidad, ¿no? Estamos hablando de una TIR del 25%, de una rentabilidad del 47% o múltiplo de 1,47, y acá tiene que ver lo que les comentaba antes. Claro, eh, el múltiplo es la rentabilidad del proyecto que puede darse, o sea, no es tan sensible como la TIR a los TIR. La TIR es la tasa interna de retorno y tiene que ver con en qué tiempo quienes invertimos en el proyecto recuperamos el capital y logramos nuestra rentabilidad. A menor tiempo, la TIR es mayor. A más tiempo, la TIR es menor. Pero eso no quiere decir que la rentabilidad o el múltiplo cambie. Es mucho menos sensible. Entonces, supongamos 36 meses, que es lo que nosotros hemos proyectado conservadoramente, arroja esa TIR del 25,14% y ese múltiplo del 47%. Si todo se produjese en lugar de 36 meses, en 30 meses, vean cómo se comporta la TIR. Obviamente sube. ¿Por qué? Porque todo ese flujo de fondos se produjo antes y eso hace que la TIR sea más alta, no cambiando, prácticamente no cambiando el múltiplo. Y a la inversa, si nos demoráramos más tiempo, 42 meses, no cambia tampoco el múltiplo, el cambio es prácticamente imperceptible y la TIR obviamente baja porque está directamente relacionado con el ingreso de los fondos, o sea, que la preventa se demorase más de lo que proyectamos o tenemos previsto. Acá, Ale, estaría bueno que expliquemos sobre todo el tema del retorno preferido, ¿no? Sí, sí, digamos, lo que nosotros llamamos un esquema cascada, que bueno, es un método que se ha utilizado mucho y hemos utilizado mucho en proyectos en Estados Unidos, Ujú. muy típico de los desarrollos allá. También se está empezando a implementar acá, yo lo he visto en algunos proyectos que no son los nuestros, que bueno, el objetivo del retorno cascada es alinear los incentivos del desarrollador con el inversor en cuanto a cómo se reparten las ganancias. eh, y bueno, de esa manera, justamente tener los incentivos alineados. En el caso, digamos, cómo funciona en la práctica es a la hora de repartir las ganancias, hay un esquema de prioridades, ¿no? que ya están preacordadas, que bueno, justamente alinean esos intereses, ¿no? En este caso lo que se hace son tres pasos, de los cuales primero hay que cumplir el paso uno y una vez que se cumple el paso uno se desbloquea el segundo y recién después el tercero. En la práctica, ¿cómo es en este proyecto? A la hora de repartir ganancias, la primera prioridad que se tiene es devolverle al inversor el 8% del capital invertido, ¿no? En números, si el inversor puso 100, a la hora de repartir ganancias, lo primero que se hace es intentar devolverle el 8 sobre su capital. Ese Perdón 8% que es te un 8%. interrumpa, Ale. Sí, Esto es independiente del recupero del capital propiamente dicho, ¿no? Y de lo que yo comenté recién, ¿sí? sí, sí, por eso es primero, digamos, el inversor pone 100. Lo primero que se hace es devolverle 8. Ese 8% es un 8% anual, no es compuesto. Una vez que se le devuelve ese 8%, la segunda prioridad es devolverle capital, es decir, devolverle los 100 que invirtió al principio, ¿no? Entonces, primero se le devuelve el Esto es 8, adicional. claro, es decir, primero se le devuelve el 8, una vez que se le devolvieron los 8, se pasa a devolverle los 100. Una vez que se cumplieron esos dos hitos, es decir, el inversor ya tiene su 8% de retorno preferido y ya tiene su capital también en el bolsillo, lo que queda procede a dividirse entre el desarrollador y el estructurador.
que sería Trovato Ingeniería y Américas Capital, con el inversor en una proporción del 35-65, es decir, 35% para estructurador y desarrollador, 65% para el inversor. Es decir, que desarrollador y estructurador recién acceden a la ganancia del proyecto una vez que se le ha devuelto al inversor su capital más un 8%, ¿no? Ujú, Ese 8% parece aleatorio el número, pero el objetivo es compensar el costo oportunidad de alguna otra inversión que se ujú. pueda hacer. Después, bueno, están los honorarios de colocación y de administración, que son, bueno, de colocación el 5% de los fondos recaudados y de Ujú, administración es un 3% anual también del capital invertido por, bueno, gestionar el fideicomiso, la obra, digamos, todo eso. Y sí, hay que tener en cuenta que estos honorarios están incluidos dentro de la inversión inicial, es decir, no son costos adicionales o un monto adicional que se le pide al inversor, sino que si el inversor puso 100, ese 100 ya tiene incluido en el esquema estos Ajá, honorarios, ¿no? totalmente. Así que bueno, es un poco cómo funciona la estructura de la Ujú. inversión y los honorarios. Perfecto, clarísimo. Bueno, y como adelanté, o como mencioné al inicio de la presentación, hablamos de Americas Capital, hablamos de Trovato Ingeniería, estas son las personas que están al frente de estas compañías. Agustín Trovato, como dije, es la cuarta generación, es director, y ahí están sus atributos personales en términos de académicos y de trayectoria. Santiago Balancino, que es el gerente técnico, y Marco Solari, y por parte nuestra, Americas Capital Investment, Ramiro Juliá, que es nuestro presidente, fundador y CEO de la compañía. Eh, sí, 25/30 años de experiencia. Eh, 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 Hizo un MIT en Estados Unidos, donde ahí se vinculó con la gente de Taurus Investment Holdings y eso dio origen al fondeo de los proyectos en Estados Unidos. Bueno, Ramiro tiene una larguísima carrera y tiene mucha experiencia se ha desarrollado con mucho foco en este tipo de negocios. Juan Pablo Maldonado es nuestro partner y nos apoya en toda la gestión estratégica, y quien les habla, Investment Director del grupo. Yo vengo del sistema financiero, sí, más de 35 años, soy el que más añitos tiene. Soy ex Banco Roberts, ex HSBC, fui director en Argentina, trabajé en el exterior, estuve 2 años en la fusión de Patagonia y Banco Brasil, y después tuve unos años en el sistema de salud como gerente general de algunas compañías de uno de los grupos más importantes del país. Así que estos somos, este es nuestro proyecto, y gracias por habernos escuchado. Sí, ahora como mencionó y no mencioné yo al inicio, Alejandro, nos vamos a responder las preguntas que se hayan generado. Bueno, algunas de las preguntas que dejaron acá. Bueno, la primera es si se puede ingresar sin ser ciudadano fiscal en Argentina, eh, ¿Querés digamos, siendo responderlo residente vos? del exterior. Sí, sí, el fideicomiso, digamos, el fideicomiso no permite, habría que ver la situación particular, por si uno es ciudadano pero reside afuera, cómo funciona. El fideicomiso no permite inversores Sí, digamos, con residencia en otro país. Lo que se puede hacer es a través de un conocido local o de una sociedad claro. local, que eso mucha gente lo tiene, Ujú, ingresar como sociedad claro. anónima o como Eso SRL. va más allá del fideicomiso propiamente dicho. La ley de fideicomisos argentina
no es que no lo permita. Lo que pasa es que si no es residente argentino, puede ser un extranjero con DNI argentino, ¿sí? Eso se consideraría argentino. Al no tener quit y no ser residente registrado impositivamente en Argentina, eh, la ley dice que el fideicomiso, que esta figura de fideicomiso de construcción al costo, pierde la transparencia impositiva y eso hace que el fideicomiso tenga que tributar el impuesto a las ganancias, lo que haría o tendría un impacto muy fuerte en la renta final del proyecto. Así que esa es una cuestión legal y que afecta impositivamente. Como bien dijo Alejandro, teniendo DNI argentino y teniendo quit, por más que uno sea extranjero o que esté viviendo incluso en el extranjero, un extranjero que está viviendo en Londres o en España o en Estados Unidos y tiene su DNI argentino, perfectamente puede, y su quit puede perfectamente invertir. No así un señor norteamericano con documento americano y sin ningún registro o documento argentino. Bueno. Eh, Después, bueno, otra consulta que nos llega y que es una consulta que surge seguido, es cómo se haría si se quiere comprar una propiedad después, ¿no? Bueno, eso no es Ahí, problema. A ver, va por dos canales diferentes. Por dos canales diferentes. Uno es la inversión en el proyecto que arroja las cifras que dijimos. Y después sí, claro, a nuestros inversores, en general, como por el caso de Belgrano, es a quienes primero les ofrecemos la posibilidad de compra de una unidad, pero va por canales separados. perfecto. Eh, bueno, también consultan si las propiedades tendrían restricciones para rentarlas por Airbnb. Eh, la realidad es que no te podría dar una respuesta 100% seguro. Entiendo, y no sé si yo está por el mismo camino, que no tiene ningún tipo de restricción que no tenga ninguna otra propiedad. Sí, hay que ver el Es un reglamento. departamento en Palermo, pero bueno, la realidad es que es algo que, que nos llevamos para averiguar y para responder. Sí, sí, es una buena pregunta. Ahí vamos a hablar con los especialistas porque, a ver, cada edificio tiene un reglamento y en ese reglamento los copropietarios establecen este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero es un buen punto. Gracias por quien hizo la pregunta porque es importante tenerlo claro. Lo vamos a Bueno, averiguar. No sé, Ale, si vos tenés puntualmente claro quién efectuó la pregunta para respondérsela. Y igual se lo respondemos a todos cuando mandamos la sí, sí, información. ¿Sí? dale, sí, sí. Eh, y bueno, otra pregunta que surge es cómo es el tema legal, ¿no? Nos preguntan acá que hay que firmar, qué Bueno, a ver. documentos. Primero, hay algo que no mencionamos, que el ticket mínimo son $30.000. Eso es el mínimo a invertir. Como bien dijimos, por el timeline que mostramos hace un ratito, obviamente vamos a requerir sí una reserva, no el aporte total, una reserva que calculo que será del 20% y un compromiso de aporte para el momento que haya que hacerlo. El contrato es un contrato de fideicomiso de construcción al costo, que quien quiera verlo con anterioridad se lo podemos mandar. El contrato se firma en forma digital. Nosotros tenemos un sistema, un software digital para la firma de nuestros contratos.
con lo cual no hace falta moverse ni ir a la escribanía. Eso también es muy importante. El acceder a nuestro proyecto no tiene ningún costo, porque no hay costo de escribanía, no hay comisiones, no hay gastos, no hay nada. Simplemente es firmar el contrato en forma digital y hacer la transferencia o depósito a la cuenta del fideicomiso. Así de simple. Bueno, yo no veo más Ah, tengo consultas, una, pero sí, hay una pregunta más que tiene que ver con cómo puede ver el seguimiento del proyecto el inversor. Nosotros hemos desarrollado, primero enviamos informes trimestrales en todos nuestros proyectos, tanto en los proyectos de Cava como el programa Cava, en nuestros proyectos en el Parque Empresarial Austral, en sociedad con la Universidad Austral, donde tenemos 6 proyectos desarrollados. Todos reciben un informe trimestral, un informe de avance, pero además hemos desarrollado una plataforma que para aquellos que invierten tengan su usuario, su clave y puedan acceder a todos los proyectos y a la evolución del proyecto propio, independientemente de que quienes estamos hablando y todo nuestro equipo de soporte está a disposición para responder lo que sea, en el momento que sea, en forma telefónica, personal o como ustedes dispongan. Yo no veo nada más. ¿Vos ves algo más que haga falta aclarar, Alejandro? yo no veo nada más tampoco. Bueno, Igual cualquier cosa nos pueden escribir, nosotros estamos disponibles para cualquier duda o consulta o si quieren saber más del tema, charlar del mercado en general. seguro. Nada, Sí, estamos a 100% a ver, tanto disposición. nuestra gente de marketing seguramente les va a mandar el webinar grabado y alguna otra información y después nosotros vamos a escribirles personalmente, justamente para que con quienes no lo tenemos podamos establecer un vínculo, que es lo que nos interesa, las relaciones de largo plazo, con nuestros inversores, que en general son recurrentes, tenemos vínculos desde hace muchos años. Y bueno, para aquellos que todavía no lo son, les ofrecemos eso, una relación directa y una relación de largo plazo, donde podamos ayudar, no importa si invierten o no en este proyecto, siempre es bueno conocerse, y si no es este, será otro, eh, pero creo que eso suma y nosotros somos muy proactivos para establecer esos vínculos y relaciones que, ya vuelvo a repetir, por ahí hoy no no hay un cierre, pero a futuro siempre es bueno mantener esa relación. Así que estamos bien con el tiempo. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, buena semana de lo que queda y estamos a disposición. Gracias, Ale. Muchas gracias y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Gracias.